Algunos comentaristas dicen, no, los precios del oro solo suben. Ha sido cierto durante la última década más o menos. Pero si hubieras comprado oro en un pico anterior, alrededor de 1980, y lo hubieras mantenido, hoy, incluso después de esta gran burbuja especulativa que hemos tenido, estarías de vuelta al precio de 1980, ajustado por inflación. Porque, por supuesto, hemos tenido inflación durante este periodo, pero solo has empatado en términos de inflación. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo conmigo por segunda vez al profesor Randall Wray, quien es profesor de economía en Bard College y un académico senior en el Instituto de Economía Levy. El profesor Wray es una gran autoridad en la teoría monetaria moderna y el funcionamiento intrincado del sistema financiero, que es de lo que queremos hablar nuevamente hoy. Así que, profesor Wray, bienvenido. Professor Wray, welcome. Es buen ese Witdolf. I was recently at a Recientemente estuve en una conferencia interesante, una conferencia de inversión en recursos, y allí escuché nuevamente, como tantas veces antes, a personas hablando sobre el tema de que solo el oro y los minerales son activos reales, son dinero real, porque el dinero impreso que emite el Banco Central es solo el gobierno tratando de controlarnos a todos. Y escucho esa narrativa bastante a menudo. ¿Podríamos tal vez hablar un poco sobre el oro? Hiciste un argumento interesante sobre por qué comprar oro podría no ser la mejor estrategia después de todo. ¿Podrías expandir un poco sobre eso? Sí, claro. Lo que afirmé la última vez que estuve aquí es que el precio del oro sube y baja. Y algunos comentaristas dijeron, no, los precios del oro solo suben. Ha sido cierto durante la última década, más o menos. Pero si hubieras comprado oro en un pico anterior, alrededor de 1980, y lo hubieras mantenido, hoy, incluso después de esta gran burbuja especulativa que hemos tenido, estarías de vuelta al precio de 1980, ajustado por inflación. Porque, por supuesto, hemos tenido inflación de este periodo, pero solo has empatado en términos de inflación. Y esto es algo gracioso, porque la gente piensa, bueno, el oro es una muy buena cobertura contra la inflación. Te proteges si tienes oro. Pero si hubieras tenido oro, solo habrías mantenido un valor constante relativo al dólar, ajustado por inflación. Bien, ¿qué pasaría si en lugar de eso hubieras hecho lo que la mayoría de los asesores de inversión te dirían que hicieras, que es comprar un índice de acciones, digamos el Dow? Si hubieras comprado el Dow aproximadamente al mismo tiempo, ajustado por inflación, valdría más de 10 veces lo que valía en 1980. Estarías más de 10 veces mejor si hubieras comprado acciones. Ahora, las acciones, por supuesto, también suben y bajan, pero históricamente, durante periodos más largos, las acciones superan la inflación por bastante. Durante un periodo de tiempo bastante largo, desde 1980, no sé cuántos años tienes, pero probablemente muchas de las personas que escuchan esto ni siquiera habían nacido. El oro solo ha logrado recuperar su valor ajustado por inflación. Otra cosa que la gente dice es, bueno, si estás en un patrón oro, eso mantendrá constante el valor de tu moneda. Y luego, tal vez si miraron en Internet, vieron que el nivel de precios en los Estados Unidos en 1800 era aproximadamente el mismo que el nivel de precios en 1900. Y dicen, vean, estábamos en un patrón oro. Mantuvo el valor del dólar constante. Pero la realidad es que si miras en medio, el precio subía, bajaba, subía, bajaba. Quiero decir, el nivel de precios tomado en su conjunto. Porque típicamente lo que sucedía era que subía cuando teníamos una guerra, y luego el nivel de precios bajaba cuando teníamos una depresión. Y tuvimos 6 depresiones en ese periodo, y esas depresiones eliminaron el nivel de precios.
Y por eso al final, si tomas esos dos puntos finales, simplemente resulta que el nivel de precios es el mismo. Si estuvieras tomando diferentes puntos finales, no habrías encontrado eso. Bien. De todos modos, ahora estaría de acuerdo con parte de la declaración con la que comenzaste. El oro es un activo real. La palabra clave ahí es real. No es un activo monetario, es un activo real. Y el oro tiene algunos usos agradables, ya sabes, tu dedo, tu nariz, tus dientes, pero también tiene usos industriales. Y es brillante y a la gente le gusta, y por eso es un activo real. Tiene un valor real, y dudo que el precio alguna vez llegue a cero. Probablemente siempre será positivo. Y además de eso, tenemos a los especuladores que están especulando que subirá, que otras personas lo comprarán porque piensan que va a subir, incluidos los fanáticos del oro que dicen que es una buena cobertura contra la inflación. Acabamos de tener algo de inflación. El precio del oro sube porque algunas personas comprarán oro pensando que es una buena cobertura. Y así ya sabes, podemos subirnos a ese carro y podemos ayudar a impulsarlo. Y si los gobiernos comienzan a comprarlo, como solían hacer bajo los estándares de oro, eso ayudará a impulsarlo. Sabes, la realidad es que si los gobiernos de todo el mundo liberan sus reservas de oro, el valor del oro colapsaría porque están reteniendo mucho oro. Así que es un activo real, pero no es un activo monetario. Ese es el punto clave. ¿Puedes explicar la diferencia? Entonces, un activo monetario, ¿qué es eso? No tiene una forma real. No es un activo real, es un activo monetario. Así que hay varias características de ellos. La primera es que tenemos una unidad de cuenta y los activos monetarios están denominados en esa unidad de cuenta. Así que en los Estados Unidos, nuestra unidad de cuenta es el dólar. En Gran Bretaña, la unidad de cuenta es la libra y así sucesivamente. Bien, cada país tiene una unidad de cuenta. Y esto es interesante porque cuando se forma un nuevo país, casi siempre eligen su propia unidad de cuenta. Y típicamente encontramos que cada nación tiene su propia unidad de cuenta individual. Ahora, en el área del euro hoy en día, todos abandonaron sus propias unidades de cuenta y acordaron adoptar el euro. Podemos volver a eso más tarde si quieres. Muy inusual. Eso casi nunca sucede. Bien, entonces hay un vínculo entre el Estado y su unidad de cuenta. Y luego, la segunda cosa es que las deudas monetarias están denominadas en esa unidad de cuenta. Así que en los Estados Unidos, ya sabes, todas mis deudas están denominadas en dólares estadounidenses. Podría endeudarme en euros si quisiera. Hay oportunidades para que lo haga. No lo hago. La mayoría de la gente no lo hace. Así que nuestras deudas están denominadas en la moneda nacional de cuenta, típicamente. ¿De acuerdo? Esas son dos características muy importantes. Ahora, muchos economistas convencionales y personas comunes y corrientes dirán, oh, el dinero también es un medio de intercambio. Puedo usarlo para comprar cosas. Así que hacemos intercambios usando dinero. Y también puedo mantener fondos. La riqueza financiera en forma de dinero. Puedo mantener el dinero como reserva de valor. Bien, así que también tiene esa característica típicamente. Ahora, cuando llegamos al grano, ¿qué estamos dispuestos a llamar un activo que tiene al menos algunas de esas características en mayor o menor grado? Bien, creo que todos dirían que el efectivo califica para todas esas cosas. Medio de intercambio, reserva de valor, no una gran reserva de valor, porque no ganas intereses sobre él, pero puedes mantenerlo. Y claramente, como medio de intercambio, califica para todas esas. ¿Qué tal un depósito a la vista? ¿Sabes? Tu cuenta corriente en el banco. Bueno, sí, prácticamente califica para todas esas cosas. ¿Qué pasa con una cuenta de ahorros? Bueno, hay un pequeño problema. En los viejos tiempos, en los Estados Unidos, no podías emitir cheques contra tu cuenta de ahorros. Ahora, típicamente puedes, hasta cierto número por mes.
pero es un poco menos conveniente como medio de intercambio. Probablemente lo uses mucho menos que eso. Puedes optar por certificados de depósito, pero hay una penalización si intentas retirar tu dinero del CD antes de que se cumplan los 90 días. Así que a lo que me refiero es que las cosas tienen diferentes niveles de liquidez. Es decir, qué tan rápido puedes obtener el valor de ese activo financiero y usarlo como medio de intercambio. Y puedo interrumpir aquí. Es realmente importante darse cuenta de que necesitamos diferenciar entre estas diferentes formas de mantener algún tipo de valor, ¿verdad? Porque cuando hablas de efectivo, literalmente solo te refieres a billetes y monedas, ¿verdad? Moneda en circulación. Cuando dices efectivo, no te refieres a lo que está en tu depósito en tu cuenta, ¿verdad? Y estos tienen funciones diferentes. Funcionan de manera diferente en la economía. E incluso, creo, los billetes y monedas están bajo regulaciones diferentes en los Estados Unidos, ¿verdad? Respecto a quién los acuña. Y todo eso importa cuando se trata de cómo interactúa el sistema. Sabes, podemos entrar en los detalles de todas esas cosas. Y también, las personas que trabajan en los mercados financieros a menudo ampliarán esa definición de efectivo a activos líquidos, ¿verdad? Incluyendo letras del tesoro. No estoy hablando de los billetes de papel, me refiero a letras a 30 días. Dirán, oh bueno, eso es efectivo, es tan bueno como el efectivo, ¿verdad? Tengo que esperar 30 días, pero podemos hacerlo. Así que de todos modos, los términos se usan de manera un poco vaga. Pero a lo que me refiero son las dos características clave para nuestra discusión. Siempre está denominado en una cuenta de dinero y siempre son una deuda. Siempre una deuda. Ahora, esto no será obvio para todos los oyentes, pero la pequeña plata no está realmente hecha de plata. La moneda de plata es en los Estados Unidos la deuda del tesoro. Así que nuestro tesoro emite monedas, y esas monedas son la deuda del tesoro. Nuestro Banco Central emite los billetes de papel. Nuestro tesoro solía hacerlo, pero dejaron de hacerlo. Y creo que he visto algunos, pero son muy raros. Todo nuestro dinero en papel ahora es emitido por la Reserva Federal, por lo que es una deuda de la Reserva Federal. Bien, y así, para que yo considere algo como dinero, tiene que tener esas dos características. Tiene que ser la deuda de alguien y tiene que estar denominado en una unidad de cuenta. Entonces, ¿qué pasa con tus depósitos bancarios? Bueno, esa es la deuda del banco. Es la responsabilidad del banco. Tu préstamo hipotecario es tu deuda denominada en la unidad de cuenta y es el activo del banco. Así que toda deuda financiera es el activo financiero de alguien. Si tengo una moneda, es mi activo, es la deuda del tesoro. Si tengo un depósito bancario, es mi activo, es la deuda del banco. Entonces, ya sabes, podemos mirar el oro. ¿De quién es esa deuda? De nadie. Y lo denominas en dólares. Bueno, sí, podría decir que el oro vale 32 por onza, que lo fue durante mucho tiempo, pero está denominado en una moneda de cuenta, sin embargo, no es la deuda de nadie. Aquí es donde mucha gente argumenta que el oro tiene un valor intrínseco. Y eso es lo que lo hace, bueno, no solo un activo real, sino que lo hace mucho mejor que las deudas y bonos del gobierno. Desde el patrón oro, desde que se rompió esta conexión sólida entre un dólar y una onza de oro, el gobierno básicamente está jugando con el dinero como un mecanismo de control. Pero esto fundamentalmente malinterpreta el problema de que el dinero en sí, para ser considerado dinero, es siempre básicamente solo una forma de nombrar una unidad en la que cuentas, lo cual es inherentemente ficticio. Bueno, sí, tiene que ser. Es una unidad de medida. Es lo mismo. Sé que los europeos no usan pulgadas, pero esta distancia es una pulgada. ¿De acuerdo? Es una unidad de medida. ¿Puedes sostener una pulgada? No, la usas para medir. ¿Puedes sostener un dólar? No, lo usamos como una unidad de medida. Ahora,
Sé que en los Estados Unidos, coloquialmente siempre llamamos dólares a nuestros billetes de papel. De acuerdo. Pero si tomas a Gran Bretaña, la libra nunca se acuñó ni se imprimió en papel hasta hace relativamente poco. Era solo una unidad de medida. Los chelines eran las monedas. Así que en los Estados Unidos lo hacemos confuso porque usamos este término dólar para indicar dos cosas diferentes. Una es un registro impreso de una deuda. Ese es el billete de papel. Y la otra es nuestro dinero de cuenta. Esa es la unidad de medida. Correcto. Porque en este sentido, el registro impreso de la deuda no es diferente de un boleto que cualquier tipo de empresa podría darte y decir como, oh, por la presente, te doy el valor de uno de estos boletos para canjear algo. Ganas el derecho a canjear porque es la deuda de alguien. Un cupón de pizza gratis de tu pizzería local es su deuda. Y cuando lo entregas, lo canjeas por una pizza, ya no están en deuda. Y por supuesto, simplemente lo rompen y lo tiran. Millas aéreas. Hay mucho de este dinero privado circulando o siendo utilizado por empresas, pero el punto es que no se les permite llamarlo dinero, ¿verdad? No se les permite pensar en ello como dinero, ni anunciarlo como tal. Pueden decir que tiene el mismo valor, pero necesitan decir que es otra cosa. Así que le dan diferentes nombres. Bueno, no estoy seguro de eso. No podrían intentar replicar un billete de papel de Estados Unidos. Eso se llamaría falsificación. Así que no conozco la ley sobre eso. Sí podrían llamarlo dinero, pero es su deuda y la canjean por millas. Y ahora también argumentas que los bitcoins no son dinero. Y en general, no solo los bitcoins, sino todas las formas de, ¿cómo se llaman? Criptomonedas. Se llama moneda, pero en realidad no es dinero. ¿Puedes explicar eso? Está bien. Podemos usar Bitcoin como ejemplo, porque es el más conocido. Bitcoin realmente es una moneda especulativa, un activo no monetario. Es especulativo. La razón principal por la que la gente lo posee es porque creen que aumentará su valor. No es monetario porque no es deuda de nadie, y hay muy poco uso alternativo para él, aparte de tenerlo. Ahora, al principio, Bitcoin se vendía como una alternativa que podrías usar para ir de compras, y que a diferencia del dólar, no perdería valor cuando hay inflación. Entonces, nuevamente, era una cobertura contra la inflación. Esa era la idea al principio. La realidad es que no se está utilizando en transacciones con mucha frecuencia. Y la razón es porque, mira, ahora mismo Bitcoin está subiendo gracias a nuestro nuevo presidente. Así que el valor de Bitcoin en relación con el dólar y todas las demás monedas está subiendo. Bien, ¿quién va a ir ahora al supermercado y gastar sus bitcoins? Solo una persona insensata, porque crees que va a aumentar de valor. Vas a aferrarte a ellos. ¿Y si está bajando de valor? Ninguna persona sensata lo aceptará como pago porque está bajando de valor. Y así, el problema es que es altamente volátil, y cuando está subiendo, nadie quiere gastarlo. Cuando está bajando, nadie quiere aceptarlo. Ahora, estoy exagerando un poco porque podría estar bajando, y tú dices, creo que va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces tú, como una posición especulativa, comienzas a comprar algo que está bajando porque piensas que ha llegado al fondo. No lo sabes con certeza. Estás tomando una posición especulativa. Podrías tener razón, tener mucha suerte y ganar mucho dinero, pero el punto es, nuevamente, que vas a mantenerlo. No lo estás tomando porque quieras gastarlo. Lo estás tomando porque quieres mantenerlo, porque piensas que va a cambiar y subir. Así que es un activo especulativo. Eso es lo que es. Y como todos los activos, depende de cuántas personas lo quieran y cuántas personas quieran deshacerse de él. Solo porque alguien lo llame moneda, no necesariamente lo convierte en dinero.
Existe esta desconfianza hacia los almacenes de valor controlados por el gobierno, o el dinero controlado por el gobierno, que a voluntad, ya sabes, se puede aumentar. Entonces, eso es lo que hace la Fed, ¿verdad? Eso es lo que hace cualquier banco central en el mundo. Controla la oferta monetaria. ¿O puedes corregirme en eso? Or can you correct me on that? Está bien. Sí, no. Los bancos centrales. Milton Friedman, comenzando a finales de los años 50, logró convencer a gran parte de la profesión económica y luego a todas las personas que leían sus libros, fue un autor de bestsellers, de que los bancos centrales pueden y controlan la oferta monetaria, y que es la oferta monetaria la que determina la tasa de inflación. Así que si la oferta monetaria está creciendo, vas a tener inflación. Está bien, la inflación es siempre en todas partes en el monetario, y siempre es culpa del Banco Central. Puedes llamar a esto el consenso estándar entre casi todos los que alguna vez asistieron a clase de economía, o incluso no lo hicieron. Es como el amén en la iglesia. Esto es dogma. Diría que prácticamente ganó a principios de los años 70, de acuerdo, pero su victoria fue muy efímera, porque en 1979 en los Estados Unidos tuvimos una alta inflación. De hecho, tuvimos lo que se llamó estanflación, alta inflación y alto desempleo al mismo tiempo. El presidente Carter estaba en el cargo y no sabía qué hacer, así que trajo a Volcker. Volcker dijo, voy a adoptar la política de Friedman, que es que vamos a controlar la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Había estado creciendo bastante rápido. Vamos a reducirla, como dice Friedman, al 4%, y eso va a eliminar la inflación. Así que la Fed tenía sus objetivos. Nunca pudo alcanzarlos. La tasa de crecimiento de la oferta monetaria subió al 16% anual y la inflación bajó, así que se movió en la dirección opuesta. Y a finales de los años 80, la Fed abandonó los objetivos monetarios. Todavía tenían que informarlo, porque el Congreso lo requería. En los años 90, lo abandonaron. Y puedo decirte que ningún banquero central, en ninguna de las principales economías desarrolladas, cree en esto ya. Ninguno de ellos apunta a la oferta monetaria. Ninguno de ellos cree que pueden afectar la oferta monetaria. Ninguno de ellos cree que la oferta monetaria esté estrechamente relacionada con la inflación. Todos lo han abandonado. Pero Randy, solo quiero desafiarte para que lo expliques aquí, porque la Fed imprime dinero, ¿verdad? Entonces puede aumentar la oferta monetaria a voluntad, ¿verdad? Presiona un botón y crea mucho. ¿Puedes explicar por qué ese no es el caso? ¿Por qué no controlan la oferta monetaria? Why do they not control the money supply? La Fed no hace eso. Así que, primero, la Fed ciertamente no solo imprime billetes y los introduce en la economía. La forma en que realmente funciona es que vas a tu cajero automático y retiras de tu cuenta de depósito y la máquina escupe los billetes de dólar. El banco contrata a alguna empresa, los llama y dice, necesitamos más, y ellos vienen y lo llenan. Lo que hace la Fed es debitar las reservas de tu banco dólar por cada dólar que sale del cajero automático. Así que no está aumentando la oferta monetaria en absoluto. Está cambiando la forma de reservas bancarias a billetes de papel. Ahora, volvamos a la crisis financiera global, cuando los bancos centrales adoptaron lo que Ben Bernanke, quien se convirtió en el jefe de la Fed, llamó flexibilización cuantitativa. Muchas personas pensaron que lo que los bancos centrales estaban haciendo era aumentar la oferta monetaria. Eso no es cierto. Lo que hicieron fue ir a los bancos y comprar bonos del gobierno y valores respaldados por hipotecas de los bancos. La Fed luego mantiene esos como activos. ¿Cuáles son las deudas de estos bancos? No. Los bonos del gobierno y los valores respaldados por hipotecas, que son como mi deuda. Mi hipoteca ha sido empaquetada en un valor. Los valores respaldados por hipotecas, por supuesto, son una deuda privada. Los bonos del gobierno son la deuda del gobierno. Eso es lo que la Fed estaba comprando.
El BCE hizo lo mismo. Los japoneses hicieron lo mismo. Todos están haciendo flexibilización cuantitativa. Todo lo que hizo fue cambiar las carteras de los bancos. En lugar de tener un bono del gobierno, tienen un depósito en la Fed. Uno es la deuda del Tesoro. El otro es la deuda de la Fed. Eso es todo lo que pasó. Están teniendo deuda de la Fed en lugar de deuda del Tesoro. They're holding Fed debt instead of Treasury debt. Okay? And the Fed pays interest on the debt, so they still earn a bit. Y la Fed paga intereses sobre la deuda, así que todavía ganan un poco de interés, pero ganan menos de lo que ganaban cuando tenían bonos del Tesoro. Esas reservas no pueden entrar en la economía. Nunca entraron en la economía. No pueden. Están en el balance del banco como un activo, y es una responsabilidad de la Fed, pero no puede salir del banco. No hay manera de que el banco pueda darte eso. No hay mecanismo. No tienes una cuenta en la Fed. Solo los bancos tienen cuentas en la Fed, no solo los bancos estadounidenses. Los bancos extranjeros y los bancos centrales extranjeros también pueden. Pero el público no puede obtener esos. Las empresas no pueden obtener esos. Ninguno de ese dinero entró en la economía. No se puede hacer. Ahora, ¿cómo puede el dinero entrar en la economía? Now, how can money get into the economy? Well, in the COVID crisis, Bueno, en la crisis del COVID, primero el presidente Trump y luego el presidente Biden, ambos participaron en el alivio fiscal. ¿Qué hicieron? Enviaron cheques a todos. Si podías empañar un espejo, recibías un cheque. Bien. ¿Y qué hiciste con el cheque? Lo depositaste en tu banco. Tu depósito aumentó. Eso es gasto del tesoro. El gasto del tesoro pone dinero en la economía. Bien. Los bancos centrales no pueden hacerlo. El tesoro puede hacerlo. Y se llama política fiscal. Es lo más parecido a lo que Friedman imaginó como una caída de helicóptero. Friedman imagined a helicopter drop. Dinero helicóptero. Yeah. So he Sí, entonces él había dicho, esto es lo que hacen los bancos centrales. Y él dijo, ¿en serio? Nunca he visto uno de esos helicópteros. Bien, no hacen eso. they do not do that. Now, in this sense, like what Ahora, en este sentido, lo que hacen los bancos centrales es ofrecer activos a la economía real para que las empresas los almacenen y tal vez aumenten un poco sus activos, ¿verdad? Pero no lo hacen, ¿no? They no the The central banks deal with banks. Mm. They are Los bancos centrales tratan con los bancos. Son el banco de los bancos. Prestan reservas a los bancos o pueden comprar activos de los bancos, como comprar bonos del gobierno. Y eso aumentará las reservas bancarias. Así que pueden aumentar y reducir las reservas bancarias, pero normalmente solo lo hacen porque los bancos lo desean. Normally, they only do it because the banks want it. so because there's Entonces, debido a que hay una demanda de dinero, hay una demanda de un bien intercambiable para tratar con otros. with others. Only to deal with other banks. Yeah, other banks among each other. Solo para tratar con otros bancos. Sí, otros bancos entre sí. Las reservas solo pueden moverse entre bancos. ¿Por qué los bancos necesitan reservas? Es porque si me das un cheque y lo llevo a mi banco y lo deposito, mi banco quiere que tu banco le pague. Y la forma en que tu banco paga es transfiriendo reservas en la Fed de su cuenta a la cuenta de mi banco. Reserves at the Fed from their account to my bank's account. So that's what reserves are used for. If a bank is Así es como se utilizan las reservas. first, they try Si a un banco le falta, primero intentan pedir prestado en el mercado nocturno. US is En los Estados Unidos se llama el mercado de fondos federales, donde los bancos se prestan reservas entre sí. Pero si no hay suficientes reservas adicionales en el sistema, acuden a la Fed y piden prestadas las reservas a la Fed, o la Fed compra un bono y acredita su cuenta. and credits their account. Now, how do you explain to yourself that there's so much ¿Cómo te explicas que haya tanta preocupación entre el público en general y también entre muchos medios de comunicación sobre la deuda del gobierno? Ves estos contadores que cuentan cuántos billones debe el gobierno y dicen cosas como, esto es insostenible, esto colapsará. Quiero decir, debe colapsar porque nunca podremos pagar la deuda. ¿Podrías hablar sobre eso? Pay the debt. Could you speak to that? No. Bueno, warmeister no, y nunca bathward you. No for you. They do not repay the debt.
Esto es contraintuitivo. Si no pagan la deuda, entonces alguien va a quebrar porque no recuperan su dinero. No, 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 no. What No, 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 no. Lo que hacen es pagar intereses. Bien, así que el otro día compré algunos bonos del gobierno. Podemos hacerlo en nuestra computadora, comprarlos directamente del tesoro. No tengo que pasar por un intermediario. Simplemente vas a treasurydirect.gov. Así que compras algunos bonos del gobierno, ¿de acuerdo? So you buy some government bonds, okay? And they debit your bank account and they debit your Y bank. debitan tu cuenta bancaria y debitan las reservas de tu banco. Okay, why do I do that? Y ahora poseo un bono. Bien, Interest. ¿por qué hago eso? Intereses. Así que estoy ganando intereses, y es el activo más seguro que existe. Bien, no hay posibilidad, pongamos una pequeña estrella ahí. Podemos volver a la posible chance de que el gobierno vaya a incumplir con esto. Entonces, ¿por qué estoy manteniendo el bono? ¿Porque quiero que me devuelvan el dinero? No, porque quiero ganar intereses. Now, Ahora, he estado comprando bonos a 4 semanas, así que al final de las 4 semanas, acreditan de nuevo mi cuenta más los intereses. Los compro con descuento y luego me dan el precio completo. Pero es lo mismo. Entonces, ¿qué hacen después? but it's the same thing. So anyway, what do they do then? They just sell another one. Okay? So the Simplemente bonds venden are otro. never really Bien, así repaid. que los bonos nunca se pagan realmente, se convierten en otro bono. Si no lo quieres, tu vecino lo quiere. Bien, así que simplemente están renovando continuamente la deuda, y por eso la deuda aumenta. Si observas la deuda, ha estado subiendo desde 1789 en los Estados Unidos, y no hubo ningún incumplimiento. Sí, nunca han incumplido. Y solo pagamos la deuda una vez, en 1837, bajo el presidente Jackson, y tuvimos nuestra primera depresión después de eso, y nunca volvimos a pagar la deuda. Quiero decir, nunca retiramos toda la deuda de nuevo. ¿Alguna vez retiramos alguna deuda? Quiero decir, no solo convertirla en nueva deuda, sino realmente pagar parte de ella. Sí, lo hacemos. But actually pay some of it off? Yes, we do. But only when there's a budget surplus. Pero solo cuando hay un superávit presupuestario. El único superávit presupuestario significativo que hemos tenido desde la Gran Depresión fue de 2 años y medio bajo el presidente Clinton. Ese es el único superávit significativo que tuvimos. Y en esos 2 años y medio redujeron la deuda, pagaron algo, pero de lo contrario, la deuda siempre está creciendo. Ha estado creciendo a un ritmo de aproximadamente un 2% más rápido de lo que creció el PIB desde 1789. Entonces, lo que eso significa es que no solo la deuda está aumentando. La proporción de deuda, la proporción de la deuda del gobierno en relación con el tamaño de nuestra economía, ha estado aumentando a un ritmo del 2% desde 1789. Eso es casi 250 años. La proporción de deuda ha estado aumentando. ¿Es sostenible? Madison Tiwawaco corriente de 250 años puede continuar, y creo que continuará. Va a seguir aumentando worth. Okay. And I believe it will go on. It's going to continue rising. Yeah, but the common sense reply to that La respuesta de sentido común a eso es que todo lo que sube debe bajar. ¿Por qué no es el caso en este sentido para el dinero? Porque no hay razón. Quiero decir, no es físico, no es una altura real, no hay gravedad que lo haga bajar. There's no gravity pulling it down. You know, can GDP rise for? ¿Sabes, puede el PIB aumentar para siempre? Podemos medir la oferta monetaria, así que tenemos una medida particular. Decidimos contar todos los billetes, todas las monedas, todos los depósitos a la vista y la mayoría de los depósitos de ahorro. A eso lo llamaremos oferta monetaria. Eso también sube, todo el tiempo. ¿La deuda privada aumenta todo el tiempo? Sí, lo hace. Siempre está creciendo también. Bien. ¿Eso significa que tu deuda puede aumentar para siempre? No, vas a morir. Alguien va a querer que le paguen. Tal vez en tu lecho de muerte van a tomar todo lo que tienes. ¿De acuerdo? Going to take everything you got. Okay. If your government disappears, the debt. Si tu gobierno desaparece, la deuda desaparecerá, ¿verdad? Probablemente un impago, ¿de acuerdo? Pero mientras Estados Unidos exista como nación, creo que la proporción de deuda aumentará y la deuda pendiente aumentará para siempre si el país sobrevive para siempre. Forever. If the country survive forever. Yeah, and it
Sí, y en teoría ni siquiera importa cuán alta sea la deuda, especialmente la deuda en relación con el PIB. Esa es una medida que usamos a menudo, pero es solo algo inventado para ayudarnos a entender el problema de la deuda, que en sí mismo también es una construcción mental. ¿Crees que el tamaño de la población tiene algo que ver con eso? Porque según las estimaciones actuales, alcanzaremos el pico de población global en algún momento de este siglo, y a partir de ahí, la población podría disminuir por primera vez en muchísimo tiempo. ¿Podría ser eso algo que limite tanto el crecimiento del PIB como el crecimiento de la deuda? Well, it could, but it need not. Bueno, podría ser, pero no tiene por qué. Tomaremos decisiones. Podríamos elegir seguir creciendo. Y quiero decir, ese es un gran tema. Podríamos dedicar una hora a hablar sobre el envejecimiento y los llamados desafíos del envejecimiento y todo eso más tarde. Mira, ponlo de esta manera. El gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal, ha alcanzado una proporción de deuda del 100% del PIB. Oh vaya, eso da miedo. Japón, 250% del PIB, aún más aterrador. Piensa en esto. Mi proporción de deuda probablemente sea del 300% de mis ingresos. ¿Estás preocupado por mí? Yo no estoy preocupado. ¿De acuerdo? Cuando tienes deuda, ¿qué tienes que hacer? En realidad, nunca tienes que pagarla, y tu banco estará feliz si no lo haces. You don't ever have to repay it, and your bank will be happy if you don't. On your deathbed, yes, or maybe your children will pay it. En tu lecho de muerte, sí. O tal vez tus hijos lo pagarán. Pero mientras puedas pagar los intereses, eso es lo único que le importa al banco, y es lo único que debería importarnos sobre el gobierno federal. Ahora, podría asumir tanta deuda que no podría atender la deuda y pagar los intereses. En ese caso, estoy en bancarrota. Eso es un problema. Voy a incumplir. ¿Qué pasa con el gobierno federal? No puede suceder. El gobierno federal siempre puede hacer los pagos a medida que vencen, porque son los emisores del dólar. La Constitución de los Estados Unidos dice que solo el Congreso puede emitir el dólar. Siempre pueden emitir el dólar, ¿de acuerdo? Y lo hacen a través de pulsaciones de teclas. Así que mientras puedan pagar intereses, y te digo, siempre pueden pagar As intereses. long as they can pay interest, and I'm telling you, they always can pay interest. So we know that that's not a problem. But could Entonces sabemos que eso no es un problema. ¿Pero podría ser un problema pagar mucho interés? Sí, podría serlo. No es que no puedan hacerlo, sino que podría haber muy malas consecuencias, y yo argumentaría que ahora mismo estamos viendo eso. Y la razón es porque no solo tenemos una alta proporción de deuda del 100% y la deuda está creciendo, también tenemos tasas de interés muy altas debido a la política monetaria de la Fed. Decidieron combatir la inflación pasando de, ya sabes, casi 0 a 4,5%. Y ahora los pagos de intereses del gobierno son $1 billón al año. ¿Puede el gobierno permitirse hacer eso? Sí. ¿Cuál es el problema con eso? Está aumentando la desigualdad. Porque ¿quién tiene bonos? ¿Quién tiene riqueza financiera? ¿Quién tiene riqueza real? Who holds financial wealth? Who holds real wealth? The top 1%. El 1% superior. El 1% de 1% superior. Así que el gasto del gobierno en intereses podría aumentar la desigualdad. Podría aumentar el gasto de los receptores de los ingresos por intereses, que tienden a tener ingresos más altos, por supuesto. Y así los precios de los bienes de lujo podrían estar subiendo. Los precios de las viviendas de lujo, yates y así sucesivamente, las vacaciones podrían estar subiendo. Así que la inflación también podría ser un problema, no solo la desigualdad. La inflación podría ser un problema. Y en el caso de los Estados Unidos, la cantidad de nuestra deuda, la deuda del gobierno federal que se mantiene en el extranjero, fluctúa dependiendo de cómo le va al dólar y otros factores. Así que ahora mismo es relativamente baja. Pero a veces, el 40% de toda la deuda del gobierno federal se mantiene fuera de los Estados Unidos. We're paying interest to foreigners. So it's worsening our balance of payments. Entonces está empeorando nuestra balanza de pagos. Los dólares están fluyendo hacia el resto del mundo, lo cual puede no ser deseable. Así que no estoy diciendo que debamos aumentar la deuda y los pagos de intereses. No estoy diciendo eso en absoluto. Solo digo que no me preocupa la solvencia.
Pero podría haber otras cosas que me preocupan, tal vez impactos en el tipo de cambio, tal vez impactos en la inflación, tal vez impactos en la desigualdad. Todos esos son problemas. Inequality. Those are all problems. Japón es un ejemplo interesante en el que se llevó a cabo la flexibilización cuantitativa. Y de hecho, la base monetaria de Japón, si lo buscas, se cuadruplicó entre 2011 y hace 1 o 2 años. Realmente se multiplicó por 4, realmente fantástico. Durante ese tiempo, el Banco Central tenía un objetivo de inflación del 2% y apenas logró alcanzarlo. Luego, algo sucedió hace unos 2 o 3 años. De repente, el yen comenzó a bajar y la inflación aumentó. Aunque creo que no necesariamente están conectados al mismo fenómeno. El yen ahora realmente se está desplomando, está bajando mucho. La gente dice, finalmente te lo dijimos. Solo tomó un poco más de tiempo. Pero de hecho lo que se me explicó es que tiene más que ver con el hecho de que se gana más interés sobre el dinero en los Estados Unidos que aquí. Así que muchas empresas que tienen esta deuda gubernamental la están intercambiando en el mercado monetario para invertir en el extranjero, lo que luego empuja los precios hacia abajo. ¿Estás de acuerdo con ese análisis? Hard to fight the Fed. Es difícil luchar contra la Fed. Si la Fed sube las tasas de interés y tu país está comprometido a mantener sus tasas bajas, entonces sí, este es el tipo de problema que tienes. Esta es otra razón por la que no creo que la Fed debería haber subido las tasas, incluso para la economía de Estados Unidos, para beneficiarnos. Pero es un desastre en el extranjero, porque si nosotros vamos a 4, los países latinoamericanos tienen que ir a 15 para mantener el dinero adentro. Sí, y sabes, el dólar y el príncipe internacional. The main international reserve currency. There are competitors, and the dollar is declining. Hay competidores, y el dólar está disminuyendo en términos de uso global, por lo que está siendo reemplazado gradualmente. Pero de todos modos, como lo emitimos, necesitamos considerar los impactos en otros países. Aumentar las tasas ha sido muy malo para los países en desarrollo, porque tienen que competir con eso, con tasas mucho más altas, porque son más arriesgados que nosotros. With much higher because they are riskier than we are. Y el incentivo entonces para la economía privada en esos países extranjeros es deshacerse de la moneda local y comprar dólares estadounidenses e invertir en deuda denominada en dólares estadounidenses, ¿verdad? Y luego eso perjudica a estas monedas locales, ¿verdad? Sí, y otra cosa que ha sucedido durante la última transición, en los últimos 40 o 50 años, es abrir tus cuentas de capital. Y así se vuelve fácil salir de tu propia moneda y entrar en dólares. Entonces, esto agrava el problema. Algo que hemos visto en la forma en que los sistemas monetarios también funcionan internacionalmente. Y sé que me dijiste que no estás trabajando principalmente en eso, pero aún necesito preguntar esto. Uno de los fundamentos era básicamente que la deuda en manos de gobiernos extranjeros, al menos en los Estados Unidos, era más o menos segura. Pero ese consenso parece haberse erosionado bastante. Quiero decir, el gobierno de Estados Unidos incautó activos de Afganistán. Ahora ha incautado, o al menos congelado, activos de Rusia. Y la Unión Europea está haciendo lo mismo. Así que ahora ya no estamos en un mundo donde los gobiernos pueden mantener la deuda de otros y estar razonablemente seguros de que continuarán en las buenas y en las malas. ¿Cómo crees que eso impactará en la forma en que funciona el sistema internacional? One of the reasons that the US dollar Una de las razones por las que el dólar estadounidense fue aceptado como la principal moneda de reserva internacional es porque había confianza en los sistemas judiciales y en el trato justo, y que si hubiera una crisis financiera global, como la que tuvimos entre 2007 y 2009 o 2010, dependiendo de si hablamos de Europa o de Estados Unidos, la Reserva Federal intervendría. Bueno, la Reserva Federal intervino. Hicimos lo correcto esa vez.
La Reserva Federal prestó dólares. Aproximadamente el 40% de toda la respuesta de la Reserva Federal a la crisis financiera global fue para salvar al resto del mundo. Aproximadamente el 60% fue para salvar el sistema financiero de Estados Unidos. Así que ese fue el comportamiento correcto. So that was the right behavior. But if you start interfering in the international payment system, Pero si comienzas a interferir en el sistema de pagos internacional de la manera en que lo ha estado haciendo Estados Unidos, eso es una grieta en la confianza del dólar estadounidense. Y así pueden surgir monedas rivales. Dado que Gran Bretaña y Estados Unidos suelen trabajar juntos, y el BCE tal vez más o menos, entonces la alternativa será BRICS. Y cada vez más, vemos que el RMB chino puede ser una moneda de reserva para algunos de los países en desarrollo. Así que creo que esa podría ser la respuesta, que algún grupo de naciones, tal vez bajo BRICS, reemplace al dólar para esos países. will replace the dollar for those countries. Is there something that Donald Trump already announced? Hay algo que Donald Trump ya anunció que quiere luchar contra esto. ¿Hay alguna manera de luchar contra esto, aparte de intentar restablecer la confianza? Existen métodos drásticos que puedas imaginar que podrían obligar a otros estados a seguir utilizando el dólar estadounidense como moneda de reserva universal, como digamos algo como el petrodólar, obligando a los saudíes a seguir denominando el petróleo en dólares estadounidenses. Cosas así. Oil in US dollars, things like that. Yeah, well, we can choose what currency we will. Bueno, ya sabes, podemos elegir en qué moneda comerciar, y Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Así que sí, creo que esa es una forma de proteger al menos una gran parte del mundo en términos de dólares. Pero si no estás comerciando con Estados Unidos, no estás tratando de venderle a Estados Unidos o comprarle a Estados Unidos, entonces creo que eres mucho más libre de decir que no lo vamos a usar. We're not going to use it. Correcto. Sabes, no es fácil reemplazar el BNI eminente. It's not easy to replace the dominant currency. Remember, the pound remained. Recuerda, la libra fue la moneda de reserva internacional hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. already bigger. La economía de Estados Unidos ya era más grande que la británica alrededor de la Guerra Civil. Así que tomó mucho tiempo para que el dólar desplazara a la libra. La libra sigue siendo importante, pero nos convertimos en los dominantes solo al final de la Segunda Guerra Mundial. Y sospecho que el dólar se mantendrá por mucho tiempo a las tasas de crecimiento actuales. Sé que China ha estado en una especie de recesión, pero creo que van a restaurar el crecimiento. A las tasas de crecimiento actuales, la economía china va a ser mucho más grande que la de Estados Unidos. Pero creo que el RMB desplazará al dólar como la moneda dominante, no por mucho tiempo. Necesitas construir esas relaciones. Otros países deben tener confianza en tu sistema judicial, tus leyes y en tu Banco Central. Vendrá su Banco Central a tu rescate, a Sinaloa. Creo que estamos muy There's a global financial crisis. I think we're a long way off from that. And that might then also be the test, Y eso podría ser también la prueba, como la próxima crisis financiera, cómo reaccionarán estas naciones aspirantes. Nos estamos acercando a la marca de una hora, así que en lugar de entrar en otro tema, que nos desviaría mucho de eso, me gustaría agradecerle, Profesor Randall Wray. Las personas que quieran leer de usted deberían ir al Instituto Levy, ¿verdad? From you, they should go to the Levi Institute, right? Yeah, www.lev. www.levy.org. Y debería tener un par de cosas nuevas pronto. A couple of new things up soon. Everybody check Todos, revisen los escritos del profesor Wray en levy.org. Profesor Randall Wray, muchas gracias por su tiempo hoy. very much for your time today. Está bien, gracias. Thanks.